¿Te atreves a adentrarte en el lado más oscuro del terror? Hoy te traigo dos historias que te pondrán los pelos de punta. En la primera, descubrirás el siniestro secreto de El lamento de la cripta, donde los muertos no descansan hasta que la verdad salga a la luz. Y en la segunda, prepárate para la procesión de los muertos, un ritual macabro que convierte a un pueblo en un lugar de pesadilla. Así que apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate para sumergirte en lo desconocido. Si te gustan las historias de terror como estas, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes narraciones. ¡Comenzamos! En un pequeño pueblo perdido en la sierra, donde el viento arrastraba susurros de tiempos olvidados, se levantaba una iglesia antigua, de piedra oscura y musgo crecido. A su alrededor, el cementerio extendía sus brazos de mármol y lápidas, guardando los secretos de las almas que allí descansaban. Aquella noche, una niebla espesa cubría el lugar, como si el cielo quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder. El pueblo entero se congregaba en la iglesia para el funeral de don Arturo, el anciano más longevo del lugar. Su muerte había sido un golpe inesperado, pues, aunque su cuerpo ya se doblaba bajo el peso de los años, su espíritu siempre había parecido inmortal. Era el guardián de las historias del pueblo, un hombre que conocía secretos que nadie más recordaba. Los aldeanos, vestidos de negro, ocupaban los bancos de la iglesia con el silencio respetuoso de quienes temen a la muerte, no por desconocida, sino porque sabían que, cuando el reloj de la torre daba las 12, algo extraño ocurría en el pueblo. La figura del párroco, alta y delgada, recitaba las oraciones con voz monótona mientras el ataúd de madera oscura reposaba en el centro de la nave, bajo la luz vacilante de los candelabros. Pero aquella noche, una sensación de inquietud impregnaba el aire. Algunos decían sentir una presencia, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Era como si el espíritu de don Arturo aún no hubiese dejado el lugar, como si se resistiera a cruzar al otro lado. Cuando el reloj de la torre comenzó a sonar, la puerta principal de la iglesia se cerró con un estruendo, como si una fuerza invisible la hubiese golpeado. El eco retumbó en las paredes de piedra, y el silencio se hizo aún más profundo. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie se atrevió a moverse. Entonces, un murmullo sibilante se alzó entre las sombras, llenando el espacio sagrado con un frío que calaba hasta los huesos. Parecía provenir del ataúd, y quienes estaban más cerca se alejaron instintivamente. El párroco, con el rostro pálido, levantó la vista hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar, como buscando protección en la figura de Cristo. La tapa del ataúd crujió, y los presentes contuvieron la respiración. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en un lamento que resonaba en cada rincón de la iglesia. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar el horror que estaba a punto de desatarse. Finalmente, la tapa del ataúd se abrió con lentitud. La niebla que había invadido la iglesia se arremolinó dentro, como si algo en su interior estuviera absorbiendo el aire mismo. Una mano delgada, huesuda, emergió primero, aferrándose al borde con una fuerza inhumana. Los ojos de los aldeanos estaban fijos en la figura que comenzaba a levantarse. Don Arturo, o lo que quedaba de él, se incorporó en el ataúd. Su piel estaba pegada a los huesos, los ojos hundidos en las cuencas, pero había algo más, algo que brillaba con un odio profundo en su mirada. Era como si hubiera regresado no solo de la muerte, sino de un lugar más oscuro, más antiguo que la misma iglesia. El lamento se transformó en palabras, en un idioma que nadie reconocía, pero que todos entendían. Eran palabras de condena, de furia, y mientras las pronunciaba, los candelabros comenzaron a parpadear, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes. Los aldeanos intentaron huir, pero las puertas seguían cerradas, y la niebla era ahora un muro impenetrable. El párroco se acercó al ataúd, aferrando con fuerza un crucifijo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola oración, don Arturo levantó la mirada hacia él. Una fuerza invisible lo hizo caer de rodillas, incapaz de hablar, con el rostro desencajado por el terror. Los muertos no descansan en paz cuando los vivos ocultan la verdad, susurró la figura espectral. La voz de don Arturo, distorsionada, resonó en las mentes de todos los presentes, revelando secretos que nadie debería conocer, pecados enterrados bajo capas de olvido y mentiras. Y entonces, con un último grito desgarrador, la figura se desplomó en el ataúd, como si la energía que la había sostenido se hubiera agotado.
la tapa se cerró de golpe, y la niebla comenzó a disiparse lentamente. Las puertas de la iglesia se abrieron con un gemido, dejando entrar el frío de la noche. Los aldeanos huyeron del lugar, llevando consigo el terror de lo que habían presenciado, pero sabían que nunca podrían escapar de la verdad que había sido desenterrada esa noche. Y en el corazón del cementerio, la cripta de don Arturo permaneció sellada, guardando un secreto que el pueblo jamás se atrevió a revelar. A partir de entonces, cada noche, cuando el reloj de la torre daba las 12, un lamento se alzaba desde la cripta, recordando a todos que hay verdades que es mejor no desenterrar. Había una vez un pueblo olvidado por el tiempo, enclavado en lo profundo de un valle rodeado de montañas. El lugar era conocido como San Benito de las Sombras, un nombre que los viajeros evitaban pronunciar, pues se decía que un mal antiguo residía allí, un mal que nadie podía comprender ni explicar. Las leyendas hablaban de la iglesia en ruinas que se encontraba en el corazón del pueblo, una construcción que había visto pasar los siglos, resistiendo a la naturaleza y a la historia misma. Nadie sabía con certeza cuándo fue construida, pero todos sabían que desde tiempos inmemoriales, cada año, durante la noche del Día de los Difuntos, se celebraba un funeral que nadie del pueblo organizaba ni atendía. En aquella iglesia, entre paredes cubiertas de enredaderas y vitrales rotos, se encontraba la cripta de los sin nombre. Era una cámara subterránea, oscura como la boca de un lobo, que había sido sellada con gruesas cadenas y un candado de hierro oxidado. Los pocos que aún vivían en San Benito sabían que acercarse a la cripta era tentar a la muerte. Sin embargo, esa noche, el destino quiso que algo terrible ocurriera. Doña Margarita, la anciana curandera del pueblo, había sido testigo de muchas cosas en su larga vida, pero aquella noche algo la perturbó profundamente. Mientras intentaba conciliar el sueño en su cabaña, escuchó el eco lejano de campanas, un sonido lúgubre que resonaba a través de las montañas. Se levantó con dificultad y salió a la puerta, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido provenía de la iglesia, de la vieja torre que nadie se atrevía a escalar. Margarita sabía que no debía acercarse, pero una fuerza irresistible la empujó hacia allí, como si una voz en su mente la llamara, susurrando su nombre entre susurros gélidos. Tomó su capa y un candil, y emprendió el camino hacia la iglesia. El pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral, y la luna, pálida y enferma, apenas iluminaba su sendero. Cuando llegó a la entrada de la iglesia, notó que las puertas, que normalmente permanecían cerradas con tablas, estaban abiertas de par en par. El viento soplaba a través de las grietas en los muros, produciendo un gemido que se confundía con las campanas. Margarita sintió un nudo en el estómago, pero sus pies siguieron adelante, llevándola al interior de la iglesia. El lugar estaba vacío, salvo por una figura que yacía frente al altar, un ataúd de madera antigua, cubierto de polvo y telarañas. Margarita sintió un terror primigenio al verlo, pero algo en su interior la obligó a acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que el ataúd estaba cerrado con clavos de hierro, pero había marcas en la madera, como si algo en su interior hubiera tratado de salir. La anciana se persignó, sus labios murmurando oraciones que su madre le había enseñado cuando era niña, pero el miedo no se disipaba. De pronto, las campanas se detuvieron, y el silencio que siguió fue tan absoluto que Margarita pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Sin embargo, algo más llamó su atención, un susurro débil, casi imperceptible, que parecía venir de debajo del suelo. Sin poder contenerse, Margarita caminó hacia el rincón más oscuro de la iglesia, donde se encontraba la entrada a la cripta. Las cadenas que sellaban la puerta estaban rotas, y el candado yacía en el suelo, oxidado y partido en dos. Un aire viciado emergía del interior, trayendo consigo el hedor de la muerte y la podredumbre. Con el pulso acelerado, Margarita se armó de valor y bajó los escalones de piedra, uno a uno, mientras el candil en su mano temblaba, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. El descenso fue interminable, y a medida que avanzaba, el susurro se volvía más claro, transformándose en un canto lúgubre, un lamento que parecía resonar en las paredes. Al llegar al fondo de la cripta, Margarita se encontró en una cámara circular, iluminada tenuemente por su candil. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que no reconocía, y en el centro, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba un segundo ataúd, más grande y antiguo que el que había visto arriba. El canto se detuvo de repente, y un silencio aterrador llenó el espacio. Margarita se acercó al ataúd, atraída por una fuerza que no podía resistir. Cuando estuvo a solo unos pasos, notó que la tapa del ataúd estaba entreabierta,
y de su interior emanaba una neblina oscura, como si la misma oscuridad estuviera viva. La anciana, temblando de terror, levantó la tapa con manos temblorosas, y lo que vio hizo que soltara un grito ahogado. En el interior del ataúd no había un cuerpo, sino un vacío insondable, una oscuridad que parecía succionar la luz y la esperanza. Antes de que pudiera reaccionar, una mano pálida y esquelética emergió de la negrura, aferrándose a su muñeca con una fuerza sobrehumana. Margarita intentó liberarse, pero la mano la arrastró hacia el ataúd, hacia la oscuridad infinita que la esperaba. Justo antes de ser devorada por el abismo, una voz susurró en su mente, una voz que no pertenecía a este mundo: la procesión de los muertos ha comenzado. Uno por uno, volverán por aquellos que olvidaron su juramento. Y entonces, fue engullida por la negrura, desapareciendo sin dejar rastro. El candil cayó al suelo, apagándose en el acto, y la cripta quedó sumida en la oscuridad. Afuera, en el pueblo, las campanas comenzaron a sonar de nuevo, pero esta vez, con un ritmo más rápido, más desesperado. Las puertas de las casas comenzaron a abrirse una por una, pero no por las manos de los vivos. Desde la iglesia, una procesión comenzó a tomar forma. Eran figuras espectrales, envueltas en sudarios blancos, sus rostros ocultos por la sombra de la muerte. Caminaban en silencio, avanzando por las calles empedradas del pueblo, guiadas por una fuerza que los llamaba desde el otro lado. A medida que avanzaban, las puertas de las casas se cerraban tras ellos, como si los vivos intentaran protegerse, pero nada podía detener la marcha de los muertos. La procesión se detuvo frente a cada casa, y de sus filas emergían aquellos que habían sido olvidados, aquellos cuyos nombres habían sido borrados de la memoria de los vivos. Uno por uno, entraban en las casas, y uno por uno, los gritos comenzaban a resonar en la noche. Eran gritos de terror puro, de almas arrebatadas por una fuerza que no podían comprender. Cuando la procesión llegó a la última casa, la del alcalde, un hombre orgulloso que siempre había despreciado las supersticiones del pueblo, las campanas tocaron un último tañido, tan fuerte que hizo temblar la tierra misma. La puerta de la casa se abrió lentamente, y de la oscuridad surgió una figura envuelta en un sudario negro, más alta y más terrible que las demás. Era el antiguo señor del valle, el fundador de San Benito de las Sombras, un hombre cuya maldición había condenado al pueblo siglos atrás. Con pasos lentos, entró en la casa, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el aire mismo. Cuando la figura salió, el pueblo entero estaba sumido en la más absoluta quietud. No había luces, ni sonidos, ni señales de vida. La procesión continuó su camino hacia la iglesia, y uno por uno, los muertos regresaron a la cripta, llevando consigo a aquellos que habían sido olvidados. Al amanecer, San Benito de las Sombras era un pueblo fantasma. Las casas estaban vacías, las calles desiertas, y la iglesia, con sus puertas abiertas de par en par, parecía haberse tragado a todos sus habitantes. Nadie volvió a hablar del pueblo, y con el tiempo, su nombre se desvaneció de los mapas y de la memoria de los hombres. Pero se dice que, en la noche del Día de los Difuntos, si uno se aventura lo suficiente en el valle, puede escuchar el eco lejano de campanas, y ver a lo lejos, una procesión de figuras espectrales, que marchan en silencio hacia un destino que solo los muertos conocen.